Buenas noches desde Nueva York. Son las 6:20 de la tarde del martes 31 de marzo de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. El mercado cerró hace poco más de 2 horas y fue una sesión explosiva. Te paso los números inmediatamente. Fue el mejor día del año para la renta variable. El S&P 500 cerró en 6.528.65, una subida del 2.92%. El Nasdaq lideró con un 3.84% hasta 21.592. El Dow sumó 2.48%, cerrando en 46.339. Y el Russell 2000, las pequeñas capitalizaciones, subió 3.41% a 2.496. La amplitud fue contundente, 355 acciones avanzando contra solo 157 en descenso. El VIX bajó hasta 25.27, todavía elevado pero retrocediendo. En renta fija, la tasa a 10 años en 4.31%, la de 2 años en 3.60, con un spread de 71 puntos base en pendiente normal. Estamos en un régimen de rally de alivio geopolítico dentro de un mercado estructuralmente estresado. No confundir alivio con resolución. Dices alivio, no resolución. Entonces, ¿qué detonó este rally tan agresivo y por qué el escepticismo? El catalizador principal fue la señal del presidente Trump que Estados Unidos estaba en conversaciones productivas con Irán. Eso inmediatamente alivió la prima de riesgo geopolítico. Los futuros de Brent cayeron 3.80% en la sesión y ese retroceso en el crudo fue el permiso que necesitaba la renta variable para rebotar. Pero aquí está la tensión. Según CNBC, el crudo WTI sigue por encima de $102 el barril, así que tuvimos una caída intradía en los futuros, pero el nivel absoluto sigue siendo extremadamente elevado. El segundo catalizador fue el cierre de la ronda de financiamiento de OpenAI por $122 millones a una valoración post-money de $852 mil millones, según CNBC. Eso reafirmó el tema de despliegue de capital en inteligencia artificial como la fuerza gravitacional dominante en tecnología. Y el tercer catalizador, que en realidad es una corriente de fondo negativo, es que Microsoft cerró su peor trimestre desde la crisis financiera de 2008, con la acción cayendo 23% en el primer trimestre. Eso es emblemático de lo que están llamando el SaaS Apocalypse, el repricing masivo de software tradicional frente a la competencia de inteligencia artificial. O sea que la geopolítica da el permiso para comprar, pero la inteligencia artificial está redistribuyendo quién gana y quién pierde dentro de tecnología. ¿Cómo se refleja eso en la reacción entre activos? Exacto. Veámoslo en 3 capas. En renta variable, el Nasdaq liderando con casi 4% nos dice que fue compra de riesgo concentrada en crecimiento, no rotación defensiva. En renta fija, la tasa a 10 años se mantuvo en 4.31, no bajó. Eso es crucial porque en un vuelo genuino hacia la calidad, la tasa a 10 años caería. El hecho de que se mantenga sugiere que el mercado de bonos no está tan convencido del alivio geopolítico como la renta variable. Y en commodities, el Brent cayó intradía pero se mantiene por encima de 103. La correlación que se está rompiendo es la siguiente. Normalmente, petróleo cayendo y acciones subiendo irían acompañados de tasas bajando por expectativas de crecimiento. Aquí las tasas no bajan porque la inflación energética sigue siendo un ancla. Es un rally de alivio sobre una base de incertidumbre inflacionaria, y esa divergencia no es sostenible más allá de unas sesiones. Mencionas la inflación energética. Hablemos directamente de la Fed. ¿Qué cambian las declaraciones de Powell sobre la trayectoria de tasas? Las declaraciones de Powell el lunes fueron esencialmente un seguro para la renta variable. Según CNBC, Powell dijo textualmente que la tendencia es mirar a través de cualquier choque de oferta, porque para cuando el ajuste monetario hace efecto, el choque del petróleo probablemente ya pasó. Eso eliminó de tajo el riesgo de alza en tasas. El CME Fed Watch muestra solo 2.1% de probabilidad de un alza para fin de año. La tasa a 2 años en 3.60% es nuestra proxy de la tasa terminal del mercado y está diciendo que la Fed ya está en su nivel de mantenimiento. Ahora, aquí está el matiz importante. La Fed históricamente ignora choques energéticos a menos que contaminen la inflación subyacente.
El mecanismo de transmisión toma entre 3 y 6 meses. La energía sube los costos de transporte, que suben los precios de alimentos y bienes, que eventualmente se filtran a servicios. La OCDE ya elevó su pronóstico de inflación para Estados Unidos a 4.2% en 2026, pero si el petróleo se mantiene arriba de $100 el barril y empieza a destruir demanda, como advierte Joseph Brusuelas de RSM, la Fed se vería forzada a recortar. Jason Thomas de Carlyle lo dijo claramente: los recortes podrían llegar tan pronto como septiembre y en incrementos mayores a 25 puntos base. Las probabilidades de recorte ya subieron al 25%. Eso es fascinante. Powell básicamente le dio al mercado una opción put implícita. No subimos y si el empleo se deteriora, bajamos agresivamente. Pero pasemos a los ganadores y perdedores concretos de hoy. ¿Quiénes capitalizaron este rally? Los ganadores cíclicos estuvieron liderados por semiconductores. Monolithic Power Systems subió 8.33%, ON Semiconductor 8.04%, SanDisk 7.75%, Teradyne ganó 6.51% y Supermicrocomputer 6.40%. 6 de los 10 mayores ganadores fueron tecnología, confirmando que el rally fue impulsado por la tesis de infraestructura de inteligencia artificial. Fuera de semis, Coinbase subió 6.80%, montándose en el rally de riesgo que reflejó el Nasdaq. Comfort Systems ganó 6.11% como beneficiario industrial de la construcción de centros de datos, y United Airlines subió 6.07%, que es interesante porque las aerolíneas están apostando a que las conversaciones con Irán eventualmente pongan un techo a los costos de combustible. Estructuralmente, los ganadores son claros. Energía tiene el 100% de sus acciones por encima de la media móvil de 50 días, el 100% también por encima de la de 200 días, 81.82% cerca de máximos de 52 semanas y 0% cerca de mínimos. Es la confirmación en doble marco temporal más limpia que puedes encontrar. Utilities también muestra fortaleza defensiva, con 77% por encima de la media móvil de 50 días y 0% cerca de mínimos. Ahora dame la otra cara. ¿Dónde se concentra el dolor? Del lado de los perdedores cíclicos, lo más revelador fue la toma de ganancias en productores de energía en un día donde la renta variable subió casi 3%. EOG Resources cayó 3.99%, Devon Energy 2.71%, Coterra 2.87% y APA 2.53%. 5 de los 10 mayores perdedores fueron energía. Eso te dice que los inversionistas institucionales están recortando posiciones después de un rally extendido en exploración y producción, a pesar de que el crudo sigue por encima de 100. ONEOK cayó 3.43%, sugiriendo rotación dentro del propio sector energético desde midstream. CF Industries bajó 4.44% como toma de ganancias en materiales básicos, y Hershey's perdió 3.33%, golpeada por la presión de costos de insumos como cacao y azúcar en un entorno donde el consumidor ya está estresado. Ahora, el segmento de amplitud sectorial es donde la historia se pone de verdad seria. Bienes raíces tiene 41.94% de sus acciones, cerca de mínimos de 52 semanas, la lectura más alta de cualquier sector, con la tasa a 10 años en 4.31, aplastando las valuaciones. Consumo cíclico tiene solo 7.55% por encima de la media móvil de 50 días, el segundo peor entre sectores principales. Servicios financieros está aún peor, con 5.71%, la peor amplitud de todos los sectores en esa métrica. Y tecnología, a pesar de tener 18.89 billones en capitalización, tiene solo 1.23% de sus acciones cerca de máximos. Son sectores masivos siendo erosionados silenciosamente mientras los titulares celebran un rally de un día. Nike reportó resultados después del cierre. ¿Cómo conecta eso con la narrativa macro? Hablando de tecnología, Nvidia invirtió 2.000 millones en Marvell. ¿Qué señala eso sobre el ecosistema de inteligencia artificial? Es la continuación de una estrategia deliberada. Nvidia ha hecho inversiones de 2.000 millones en Synopsys, CoreWeave, Coherent, Lumentum y Nebius. Jensen Huang lo describió como expansión de ecosistema.
La inversión en Marvell se enfoca en circuitos integrados de aplicación específica y fotónica de silicio para infraestructura de telecomunicaciones de inteligencia artificial. Marvell subió casi 13%. Mientras tanto, Oracle está cortando miles de empleos, según CNBC, porque la presión de inversores sobre su deuda de 50.000 millones y su flujo de caja deteriorado se ha vuelto insostenible, a pesar de tener 553.000 millones en obligaciones de rendimiento restantes. Es una bifurcación perfecta en inteligencia artificial. Los que construyen la infraestructura física están siendo financiados agresivamente, mientras que los que venden software tradicional están siendo destruidos. Eso conecta directamente con Microsoft y el SaaSpocalypse. ¿Cómo está el perfil de los 7 magníficos hoy? Microsoft cerró en 370.16, subió 1.52% en la sesión, pero está cotizando muy por debajo de su media de 50 días en 406 y su media de 200 días en 476. Su retorno en lo que va del año es negativo 21.55%. Solo 3% de sus clientes comerciales de Office tienen licencia de Copilot. Es un repricing de expectativas de inteligencia artificial, no de fundamentales. Nvidia cerró en 174.38, subió 4.44%, ligeramente por debajo de ambas medias móviles, con retorno en el año de negativo 7.65%. Meta cerró en 572.02, con el mayor rebote intradía de 4.05%, pero su retorno de 5 días es negativo 3.83 y está operando muy por debajo de su media de 200 días en 685. Apple cerró en 253.79, subió 2.38, por debajo de su media de 50 en 259, pero por encima de la de 200 en 248. El artículo de CNBC sobre Apple bloqueando aplicaciones de Vibe Coding como Replit es un riesgo regulatorio y de ecosistema que vale la pena monitorear para su negocio de servicios de 109.000 millones al año. Bien. Con todo esto sobre la mesa, llévanos a los escenarios cuantificados. ¿Cuál es tu caso base y tu caso de riesgo? Caso base, que le asigno 55% de probabilidad. Las conversaciones con Irán generan rallies intermitentes de alivio, pero el petróleo se mantiene entre 95 y 108 dólares. El VIX oscila alrededor de 25, y la temporada de resultados del primer trimestre trae revisiones mixtas a la baja por costos energéticos. El S&P 500 opera en un rango de 6.350 a 6.650. La tasa a 10 años fluctúa entre 4.20 y 4.45%. La Fed mantiene tasas sin cambios al menos hasta septiembre, con un posible recorte en septiembre si el mercado laboral se deteriora bajo la destrucción de demanda del petróleo a 100 dólares. La causa es que el petróleo arriba de 100 dólares fuerza al consumidor a reducir gasto discrecional, lo que comprime las ventas y márgenes de consumo cíclico como Nike y minoristas, lo que lleva a revisiones de estimados de ganancias a la baja, lo que mantiene los múltiplos de la renta variable limitados, a pesar de que la Fed no sube. Caso de riesgo, 30% de probabilidad. Las conversaciones con Irán colapsan o hay una escalada militar, empujando el WTI de manera sostenida por encima de 115 dólares. Eso detonaría destrucción de demanda a escala, que inclinaría la economía hacia recesión. El S&P 500 caería hacia 5.900. La tasa a 10 años bajaría a 3.90 por vuelo a la calidad. Los estimados de ganancias se recortarían agresivamente en consumo cíclico e industriales, y la Fed se vería forzada a recortes de emergencia. Cola alcista, 15%. Un acuerdo de cese al fuego con Irán colapsa el petróleo por debajo de 80 dólares, liberando confianza del consumidor y las empresas simultáneamente con resultados fuertes del primer trimestre.
El S&P 500 alcanzaría 6.900. La tasa a 2 años se repreciaría hacia 3.25 por expectativas renovadas de recortes, y las acciones de crecimiento recalificarían abruptamente. Entonces, para un gestor de portafolio escuchando esto ahora mismo, ¿cuál es el posicionamiento? Máxima convicción a corto plazo, mantener exposición sobrepesada en energía, pero con gestión activa. El 100% de amplitud por encima de la media de 50 días confirma la tendencia, pero la toma de ganancias en productores como EOG y Devon nos dice que hay rotación intrasector. Favorecer refinadores e infraestructuras sobre exploración y producción. Segunda prioridad, estructuralmente en el próximo trimestre, aumentar gradualmente utilities. 0% de acciones cerca de mínimos, 71% cerca de máximos. Es un sector defensivo con confirmación de amplitud limpia y protección si el escenario de riesgo se materializa. Táctico, semiconductores selectivos vinculados a infraestructura de inteligencia artificial. La inversión de Nvidia en Marvell valida la cadena de suministro. Monolithic Power, Sandisk y Terradian son los beneficiarios directos. Lista de evitar. Bienes raíces por la tasa a 10 años en 4.31, aplastando sus valuaciones con 42% cerca de mínimos. Servicios financieros con la peor amplitud de todos los sectores. Y software tradicional de tipo SaaS mientras dure el repricing competitivo por inteligencia artificial. Reducir inmediatamente exposición a consumo cíclico si no es selectivo en nombres con poder de precio. Cuando das un paso atrás, ¿cuál es la idea unificadora de esta sesión? Hoy fue un mercado celebrando la posibilidad de que lo peor no pase, no la certeza de que las cosas mejoren. La geopolítica dio permiso para comprar. Powell dio permiso para no vender, y la inteligencia artificial dio una historia de crecimiento a la cual aferrarse. Pero debajo de la superficie, la amplitud sectorial revela un mercado fracturado, energía en máximos absolutos, mientras servicios financieros, consumo cíclico y bienes raíces están en niveles de estrés. Ahora, la interpretación alternativa que hay que considerar es esta. Si las conversaciones con Irán producen un acuerdo real y el petróleo cae $30, el rally de hoy se vería en retrospectiva como el comienzo de algo mucho más grande, no como un rebote técnico. En ese escenario, la narrativa de SaaSpocalypse se revertiría porque los costos energéticos de los centros de datos caerían dramáticamente y los nombres más castigados como Microsoft serían las compras de mayor convicción. El mercado de bonos, que hoy no se movió, empezaría a descontar recortes agresivos y veríamos una rotación masiva desde defensivos a cíclicos. Ese escenario tiene 15% de probabilidad, pero un retorno asimétrico enorme. Cerremos con las 3 conclusiones. Un riesgo. El petróleo arriba de $102, con conversaciones diplomáticas como único freno, es una posición extremadamente frágil. Si las negociaciones fracasan, el salto a 115 sería rápido y la destrucción de demanda que describe Brusuelas de RSM se activaría en semanas, no en meses. Vigilen los datos de empleo de abril como el indicador adelantado más importante. Una perspectiva. La bifurcación en inteligencia artificial ya no es futuro, es presente. OpenAI cerrando $122.000 millones de financiamiento, mientras Microsoft recorta miles de empleos y Microsoft tiene solo 3% de adopción de Copilot, nos dice que el capital está fluyendo a infraestructura y modelos, no a la capa de software tradicional. Los ganadores y perdedores de esta redistribución se están definiendo ahora. Y una idea de posicionamiento. Para quienes tienen horizontes de 3 a 6 meses, la combinación de energía, más utilities, más semiconductores selectivos de infraestructura de inteligencia artificial, ofrece exposición balanceada entre el escenario base y el de riesgo. Es defensiva si el petróleo sube más, captura el crecimiento secular de inteligencia artificial y tiene colchón de dividendos por el lado de utilities. Gracias por escucharnos. Aquí Links Data Insight. Estaremos de vuelta mañana con su próximo informe de mercado.